¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es muy interesante ver el siguiente documento que no os debéis perder y analizar cómo hay una serie de bulos que están circulando en algunas cabezas y que están detrás de quienes están manifestando en estos meses en las calles de Madrid, entre otros puntos de España, pero fundamentalmente en la capital. Bulos que mezclan, por un lado, lo que también están diciendo dirigentes políticos de la derecha, como que estamos en una dictadura, como que vivimos un golpe de Estado, como que la democracia se acaba, como que los españoles corren riesgo, como que nos gobierna un comunista. Otros que están soltando medios de comunicación, un día sí y otro también en esta línea, y que vamos a ver. Y también otros incluso que están en las teorías conspiranoicas y que vimos también en movimientos que se vivieron en Estados Unidos con los trumpistas o en Brasil con los de Bolsonaro, cuando mezclaban la política con teorías conspiranoicas del negacionismo de las vacunas, el climático, etcétera, etcétera. Por eso en España no es extraño ver una mezcla entre los que dicen que la democracia está en peligro al mismo tiempo que enarbolan banderas franquistas, pero esto lo mezclan con decir que vivimos un golpe de Estado, lo mezclan también con echarle la culpa pues, a los masones, a Soros, a la Agenda 2030, al negacionismo climático, a la pandemia. Sí, todo esto está en las cabezas de los que se están manifestando y por eso es muy necesario analizar este tipo de bulos que están comiéndole el tarro a la gente. Es evidente que también hay gente que se manifiesta y que tiene otras razones, oponerse al gobierno, a los pactos de Sánchez, etcétera, etcétera. Y por supuesto que es un derecho legítimo manifestarse en España. Pero es muy interesante destapar los bulos que están circulando y cómo se lanzan desde la política y desde medios de comunicación y calan en algunas cabezas. Y por cierto, muy importante, también en círculos, en grupos de la red. Y se retroalimentan, y en influencers que intentan arrimar también el asco a su sardina. Mirad este documento, este mejunje que está en algunas cabezas. No tiene desperdicio y vamos a desgranar también de dónde viene. Desde que ha llegado este hombre al poder, pues nos la ha liado parda, es un dictador. Tenéis que ayudarnos, estamos en una dictadura ya. Hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos. Y todo lo que está pasando en España es gracias a George Soros. George Soros, el padrino de Pedro Sánchez. Porque empezó con la pandemia, encerrándonos en casa. Hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos. Nos ha vacunado a todos y ha muerto muchísima gente. ¿Por qué insultáis al rey? ¿Por qué le llamáis masón? Tiene el pin de la Agenda 2030. Y el control de la población por las élites masónicas. Una de ellas es el rey. Eso es lo que no quiere llevar este señor. Eliminar la monarquía, así de claro, y poquito a poco meternos en una dictadura comunista. Pues este ya es comunista. Este ha aprendido mucho de Macarra de la Coleta. El timo climático lo manejan a su interés, por control también de la ciudadanía. El presidente de España acaba de iniciar un golpe de Estado. Vamos ya a la muerte, a la UBI total. Hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos. Claro, aquí, más allá de ver que tiene este punto tragicómico, hay que decir primero que es peligroso cuando hay gente que creyéndose estas cosas se echa a la calle y están dispuestos a situaciones porque aquí vimos, por ejemplo, cómo intentaban avanzar hacia el Palacio Presidencial de la Moncloa, cortaron incluso por un momento una zona de la A6 en la entrada a Madrid. En otros países como Estados Unidos o Brasil llegaron incluso a instituciones, el asalto al Capitolio o lo que ocurrió también en las instituciones brasileñas, tenía también estas ideas paranoicas, ¿no? Aquí no hemos visto todavía que hayan puesto los teléfonos móviles con la linterna para que bajen los extraterrestres a echaros una mano, pero bueno, es digno analizar este tipo de mensajes que están en la mollera de algunos de los que se están manifestando. Vamos a ver, de entrada, hay algunos de estos mensajes que proceden también y que están repitiendo dirigentes políticos. Por ejemplo, cuando se habla de que en España estamos al borde de una guerra, no hay que dejar de escuchar lo que, por ejemplo, hemos oído en algunos medios de comunicación, incluso con la presencia de dirigentes del PP. Que vienen a dar la razón a los odiadores de España históricos. No, ganar la guerra civil que provocaron y perdieron. Ganar la guerra civil y mucho peor, es que España vuelva a fracasar. Esta idea bélica, y también en la televisión, la sacaba a relucir José María Aznar, considerado por muchos el padre espiritual de todo esto de la derecha y de todos estos llamamientos a las movilizaciones, a salir a la calle y al discurso de brocha gorda y de meter miedo y de los bulos. Pero Aznar también ponía la palabra guerra encima de la mesa públicamente y lo hacía así. Es una declaración de guerra. Es decir, a los españoles voy a gobernar a millones de españoles.
Sí, yo soy el presidente del gobierno, no de vosotros. Soy el presidente del gobierno contra vosotros. Claro, que veamos a medios de comunicación de la derecha, de la extrema derecha, que veamos a dirigentes políticos y, por cierto, ya ven que no solamente de Vox, también del Partido Popular, con este tipo de términos, con este tipo de bulos, como que estamos en peligro de guerra y nombrando conflictos como la guerra civil, no es casualidad. Y por eso también cuando vemos a gente en la calle que repite este tipo de discursos, pues hay que pensar en quién está lanzando este tipo de ideas. Pues ocurre desde medios de comunicación, ocurre desde la política y luego lo vemos en la calle. Yo si tengo que morir por mi país, moriré, de verdad te lo digo. Así empezó el 36. Me da igual. Si hay que morir, se muere. Pero moriremos con las botas puestas. Eso es, y siempre defendiendo a España. Sí, sí, por supuesto. Eso es de todo, es nuestro país, lo vuelvo a repetir. Es nuestro país y hay que defenderle. No solo la idea, el bulo de estar al borde de una guerra. Está también el hecho de afirmar que vivimos una dictadura. Sí, también está el bulo de que estamos en un estado dictatorial. Y esto también se ha dicho en medios de comunicación y lo han dicho también dirigentes como Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, otra de las caras destacadas de lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Ella afirmaba directamente que sí, que ya nos habían metido un estado dictatorial y lo decía en otra televisión. Y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Y yo entiendo que la gente puede decir que exagerado, ¿no? Por eso sí, el hecho de que se afirme, de que estamos en una dictadura y que luego veamos a gente en la calle preocupada por esta situación y repitiendo este tipo de ideas, no es casualidad, porque también lo estamos viendo repetido en medios de comunicación y en dirigentes políticos de los más destacados a la hora de lanzar este tipo de bulos. Pero en la calle tiene también su reflejo. Esto tenéis que ayudarnos, estamos en una dictadura ya. Otro bulo, otra idea repetida machaconamente, el hecho de afirmar que vivimos un golpe de Estado en España. Y sí, también hay gente que se lo cree, pero es una palabra que se está repitiendo también desde dirigentes de la derecha y de la extrema derecha, en medios de comunicación, en concentraciones, y lo hacen dirigentes como otro de los destacados en estos días que estamos viviendo, el líder de Vox, Santiago Abascal, u otros como Figaredo en su parroquia, ¿no? Que han repetido hasta la extenuación que en España vivimos nada más y nada menos que un golpe de Estado. Y lanzan el bulo y lo repiten y hay gente que se lo cree. Vamos a ver cómo ellos lo han dicho de forma insistente. Ninguna mesura frente al golpe de Estado, ninguna calma frente al golpe de Estado, ninguna tolerancia frente al golpe de Estado, toda la contundencia y movilización permanente, que estamos ante un golpe de Estado. Que Marlaska ha provocado los disturbios, que Marlaska y Sánchez son los culpables de la violencia. Acudiendo a Ferraz, apoyar a los españoles que de manera ejemplar y de forma mayoritaria se están movilizando desde hace 9 días frente a la sede del partido golpista. Estamos de verdad ante un golpe de Estado, nos lo creemos todos, algunos nos lo creemos firmemente. O el tirano en el banquillo o aquellos que nos oponemos al golpe en la cárcel. Y por eso nosotros hoy estamos aquí en la Puerta del Sol, estaremos también en la sede del partido golpista y lo seguiremos haciendo hasta el final. En España, desde luego, están perpetrando un golpe de Estado. Lo que hay que hacer es pararlo por todos los medios. Y uno de los medios es estar en la calle y apoyar las movilizaciones civiles. Evitar descentrar el tiro. La cuestión es que el PSOE está dando un golpe de Estado a la nación española. Y en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Contra eso es contra lo que tenemos que combatir. Y tenemos que todos unirnos para mostrar un frente común ante lo que es un golpe de Estado. Este bulo cala también en la sociedad, cala también en una parte de la población que se retroalimenta en sus grupos de internet, en sus grupos de WhatsApp, pero tienen a sus gurús, a sus líderes políticos lanzando este tipo de ideas. Y sí, se repite también en la calle. Vivimos un golpe de Estado. No se acepta el resultado electoral, no se aceptan los pactos de gobierno. ¿Y cuál es la respuesta? Decir que vivimos una dictadura, que estamos en riesgo de guerra o que sí, o que vivimos un golpe de Estado. También cala en la calle. El presidente de España acaba de iniciar un golpe de Estado. Otro bulo lanzado permanentemente en televisiones y por parte de dirigentes de la derecha y la extrema derecha. En España nos gobierna un comunista, hay un gobierno comunista. El poder de Maduro, de Venezuela, comunismo, bolcheviques y todo este tipo de lenguaje. Y hay gente en la calle que lo está repitiendo. Pero es que también hay dirigentes que lo han estado diciendo y lo están diciendo de forma reiterada. Nos gobierna un comunista, los comunistas. Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos
que llevan a sus espaldas los más graves delitos. Un gobierno de ultraizquierda ha tomado el poder para liquidar la Constitución y con ella la unidad de España. Así que luego este bulo también es fácil detectarlo en este tipo de personajes que están manifestándose en las calles de Madrid y en otros puntos de España. Repetir hasta la extenuación que en España nos gobierna un comunista. Curioso esto, ¿verdad? Cuando en este país las grandes corporaciones energéticas, de la banca, de los supermercados, en fin, de las principales empresas, ¿no? Eléctricas, banca, constructoras, están presentando unos beneficios jugosos, batiendo récords, incluso viéndolo reflejado en la bolsa española. No es precisamente un comunismo lo que estamos viviendo porque se están forrando. Y aquí el liberalismo funciona a todo tren y aquí el capitalismo funciona a todo tren. Pero, bueno, pues repiten machaconamente que vivimos en un estado comunista y hay gente en la calle que también se lo cree y lo repite y están convencidos de que en España vivimos un estado comunista o que estamos al borde de entrar en el comunismo. Sí, este bulo circula porque se lo creen y lo repiten y hay gente que compra la mercancía averiada. Eso es lo que no quiere llevar este señor. Eliminar la monarquía, así de claro, y poquito a poco meternos en una dictadura comunista. Pues este ya es comunista. Este ha aprendido mucho de Macarena de la Coleta. Ya ven, hay dirigentes políticos de la derecha, la extrema derecha y medios de comunicación que repiten este tipo de bulos y calan en la sociedad. Hay alguna pata más importante a la hora de analizar esto. Lo hemos visto en movimientos en otros países del extranjero y se está viendo. El hecho de intercalar todo este tipo de aspectos muy españoles con otros, como hablar del poder que tiene Soros, el poder de los antivacunas, el negacionismo del cambio climático, este tipo de lenguaje, este tipo de conspiraciones, este tipo de conspiranoicos que están presentes aquí, muy relacionados con la extrema derecha, pero que también lo estamos viendo en otros países y que tuvo además su reflejo en el asalto al Capitolio o también en el movimiento de los partidarios de la extrema derecha de Bolsonaro en Brasil. Este mejunje de ideas que también calan y que también se están viendo en la calle. ¿Se puede considerar friki? Sí, es friki, pero hay gente que mezcla todo esto. La dictadura comunista, el gobierno de la izquierda con el riesgo y la influencia que tienen todos estos movimientos, ¿no? Y son negacionistas y conspiranoicos, pero basta poner un micrófono y están diciendo estas cosas. El cartel que desde que ha llegado este hombre al poder, pues nos la ha liado parda, es un dictador, porque empezó con la pandemia, encerrándonos en casa de forma, que no era constitucional, cosa que se ha demostrado. Nos ha vacunado a todos y ha muerto muchísima gente, al igual que ha enfermado y sigue enfermando y siguen vacunando. El timo climático lo manejan a su interés, por control también de la ciudadanía, la amnistía, que es lo que nos toca ahora, que es una dictadura total, y el control de la población por las élites masónicas. Una de ellas es el rey, por eso no se mete en problemas. Que investiguen a quién es el padrino de Pedro Sánchez, que es George Soros. Para quien no lo sepa, igual no lo sabes tú, yo sí que lo sé, y mucha gente lo sabe. George Soros es un tío que... Y luego hay otros bulos y otras conspiraciones y otras paranoias ya más propias de aquí, más made in Spain, ¿no? Que están circulando y que algunas, por cierto, engarzan con los tiempos de Franco. Es decir que la culpa es de los masones, que incluso los masones controlan al rey de España. Circula esto, circula también decir que la Agenda 2030 es la principal responsable de lo que estamos viviendo y este tipo de paranoias que son más españolas, ¿no? Y que ya ven que unas pues, directamente se relacionan con lo vivido en los tiempos de Franco y otras se incorporan como la Agenda 2030, que en fin de cuentas es un proyecto de Naciones Unidas, de la ONU, pero hay quien dice que lo que estamos viendo es culpa y un plan de la Agenda 2030 y se está afirmando. Es toda esta mezcla de ideas, todo este tipo de bulos culpando simplemente por no aceptar un resultado electoral, pero ya ven. ¿Por qué insultáis al rey? ¿Por qué le llamáis masón? Tiene el pin de la Agenda 2030 y eso hay sospecha detrás de esta agenda, de que realmente no es lo que dice ser de fachada, que es bonito. Darle una huarca de tornillo a esto. No podemos permitir que el socialismo y el comunismo, disfrazada con Agenda 2030, quiera dejar a los ancianos aquí aún más vulnerables, que quiera dejar a los españoles engañándoles sin trabajo. Curioso el origen, porque no aceptar un resultado electoral es lo mismo que pasó con la extrema derecha en países como Estados Unidos, con Trump y los trumpistas, o Brasil,
con los partidarios de Bolsonaro. Aquí no se ha aceptado el resultado de las urnas, los pactos que han dado de sí el hecho del gobierno que tenemos ahora mismo. Se creía la derecha y la extrema derecha, con las encuestas que les estaban contando, que iban a pactar e iban a gobernar. Se encuentran con que no gobiernan, se echan a la calle, no aceptan el resultado electoral y en este caso lo que estamos viendo es que desde noviembre están concentrados frente a la sede del partido del gobierno. Aquí hay particularidades también muy made in Spain que engarzan mucho sin duda con lo que decíamos antes de ese sentimiento ya desde tiempos de Franco, el nacionalcatolicismo y todo esto, como considerar que hay que rezar el rosario porque la Virgen y Cristo y todos los santos son quienes nos van a amparar por la unidad de España. Esto es una idea que estaba muy marcada ya en el nacionalcatolicismo, que fue el sistema y la dictadura de Franco. Y eso lo estamos viendo también aquí. Basta también ver algunas imágenes. Ave María Purísima. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! ¡Viva la Inmaculada Concepción! ¡Viva! ¡Viva el Requeté! ¡Viva! ¿Por qué rezáis el rosario y la manifestación? ¿Es vuestra forma de manifestaros? ¿O? Sí, porque España es de la tierra de María, por lo cual el rosario es una oración directamente para María. Y como España es la tierra de María, ha estado bendecida, ya se apareció en el Pilar, por lo tanto le pedimos que nos ayude en esta tribulación que tenemos, ya que hay varias señales también de que se acerca el fin de los tiempos, por lo cual toda ayuda que podamos tener celestial, ya sea de María o de nuestro Señor Jesucristo, es poca. Y por eso yo creo que a falta de medios humanos debemos utilizar medios celestiales como es el rosario. Simplemente nosotros como cristianos, el rosario es una forma más de, pues al final de rezar, y nosotros somos el ejército que gana batallas de rodillas. A día de hoy lo único que gana es un milagro de la Virgen, porque si no estamos mal. Como el de la Almudena que salvó a, se me olvida el nombre, al que dispararon en la cara. Alejo Vidal Cuadras. Le metieron los disparos y gracias a la Virgen de la Almudena ese día se salvó. Se salvó, sí, sí. Así que nada. Pedir mucho por España, que es lo que toca a día de hoy. Y nosotros somos el ejército que gana batallas de rodillas. Y hay una parte muy importante que une lo que vimos en un tiempo pasado como el franquismo con algo muy actual, que es lo que circula por la red, por internet y los influencers. Hay medios de derecha y la extrema derecha que juegan un papel, hay dirigentes que juegan un papel y luego están los llamados influencers de la derecha y la extrema derecha, que también tratan de arrimar el ascua a su sardina y también están detrás de todo esto y también intentan llevarse una parte en forma de suscriptores, en forma de dinero, en forma de captar y aprovecharse del río revuelto, que suele ser ganancia de pescadores. Se ha hablado mucho en las últimas horas y días de ese muñeco del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apaleado frente a la sede del Partido Socialista, mientras le decían cosas como habría que hacerte lo mismo a ti, eres un bolchevique y demás, ¿no? En este acto organizado donde hay detrás gente de este tipo de influencers, gente de las juventudes de Vox, donde por cierto se recauda una cantidad que no es menor para un acto así, más de 20.000 euros, para pantalla y demás, que luego no entran y, bueno, el dinero es un dinero que se puso, ellos sabrán, ¿no? Pero es cierto que es muy interesante analizar cómo a través de estos influencers y de las redes también se están retroalimentando. Gente que entra en esos grupos y entre ellos, en esa cerrazón, no salen de este tipo de ideas. Dictadura, golpe de Estado, riesgo de guerra, nos gobiernan los comunistas, los masones, la Agenda 2030, Soros. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen y este es el panorama que tenemos. ¿Por qué cuento esto? Porque conviene, yo creo, no perder de vista las ideas que hay en esas cabezas. Porque conviene también poner el acento en que hay dirigentes con un sueldo público que están lanzando este tipo de bulos de manera permanente y tienen una parroquia que se los cree. Porque conviene también apuntar que hay medios de comunicación que están reflejando este tipo de ideas que son bulos. Aquí se puede cuestionar, por supuesto, a un gobierno como a otros gobiernos. Y se pueden cuestionar los pactos de Sánchez como los que han hecho otros dirigentes. Ahora bien, ya decir que vivimos una dictadura, el golpe de Estado y todo este tipo de bulos que estamos diciendo, pues no tiene un pase y como tal hay que desmontarlos y reflejar a este tipo de gente. Si quieren, de una forma tragicómica, porque tiene un punto incluso para esbozar una sonrisa y ver lo que pasa por sus mentes. Pero también tiene un punto serio de ver cómo les bombardean con este tipo de ideas y se quedan con ellas. Y me parece interesante, porque a fin de cuentas son ellos mismos los que están poniendo voz a este tipo de discurso y a este tipo de ideología y de conspiraciones. Esto es lo que hay.
yo creo que se puede concluir un par de cosas. Por una parte, se está hablando mucho del muñeco al que colgaron. Y yo diría, ¿y cuántos colgados hay? Yo creo que estamos viendo unos cuantos. Son una minoría, pero yo creo que lo de colgados les define bastante bien a unos cuantos por sus ideas, por todo esto que están reproduciendo. Y otra más, no deja de estar muy presente algo que arrastramos, por desgracia, en España, que son los tiempos del franquismo. Hay gente que no ha salido de ahí, que son herederos de eso, que se mantienen claramente anclados ahí y que, bueno, pues unos se mantienen en la política, otros son fervientes seguidores, y es la realidad, y no asumen que la democracia, pues a veces tiene estas cosas, que hay otros partidos que pueden pactar, formar una mayoría parlamentaria y gobernar, y hay que aceptarlo en un sistema democrático. Salvo que, como ven, enseguida salen pues los franquistas de siempre, que son, pues bueno, probablemente descendientes de los que fueron en un pasado y otros que se van sumando, ¿no? Y aquí rascas un poco y nos sale el franquismo enseguida, porque sigue ahí. Y siguen teniendo una enorme influencia. Por cierto, interesante también quién pone la pasta. Quién pone la pasta en medios de comunicación que lanzan este tipo de ideas, quién pone la pasta en partidos políticos y lobbies que están detrás de ellos, es muy interesante. Pero como ven, al final tiene este punto, sí, es conspiración, paranoia, colgados y franquismo. Sí, franquismo todavía a raudales. Hay que rezarle a Franco. Claro, estoy pidiendo intercesión a Franco y estoy pidiendo a la gente que también le pida a Franco que nos ayude, porque él, por primera vez en la historia, consiguió vencer a estos hijos de Satanás y necesitamos la ayuda del cielo para conseguir vencerlos otra vez. Porque aquí hay mucho hijo de Satanás ahora, igual que entonces, porque la CEDA de entonces también era cómplice del Partido Socialista. Entonces estamos igualitos, se repite la historia, porque el país que los que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo. Y lo estamos repitiendo. Entonces, bueno, pues aquí está el caballero que salvó a España hace 80 años y le pedimos ayuda para que nos vuelva a salvar y se resuelva lo de hoy. Así que estemos muy atentos. Siguen rezando el rosario, siguen manifestándose, siguen concentrados. Hay que saber los bulos que circulan y, por supuesto, es nuestra obligación desmontarlos. Rompiendo España a velocidad de vértigo, y claro que rompen España, pero qué cara tienen, ¿cómo que no se está rompiendo? Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles.